Esa mi nena me quiere hacer llorar. Que Dios lo tenga en su gloria y que Dios le dé la paz. Amén. Y sí, me hablaron hace rato el enfermero que mi papá está muy mal y que tal vez cree que no pase el día de hoy. Entonces hay que estar pidiendo para que Dios tenga perdón de él y lo pueda recibir en su gloria. Amén. Así que vamos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, te pedimos que tu gloria se descienda sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, esté sobre cada uno de nosotros, Padre. Ponemos delante de tu trono, Señor, a nuestros seres amados, mi Dios. Te pedimos, Señor Dios mío, por mi Padre, que tú seas quien lo guarde, lo proteja y lo libre de todo mal, mi Dios. Y si son tus tiempos, Padre, llévalo, Padre. Te pido, Padre Celestial, que le perdones todo aquello que se haya levantado en contra tuya, Padre, y que tengas misericordia de él, mi Dios, y lo recibas en tu reino santo. Señor, te pedimos por nuestros apóstoles, que seas tú, Señor, obrando con poder y quites toda neumonía y todo ataque inmundo sobre sus pulmones. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén y amén. Vamos a comenzar. Hoy tenemos una prédica, recuerde, estamos en la serie Conquistando mi Canaán. Estamos en una de las tribus que ya se llama Canaán, una de las tribus más perversas, una de las tribus más guerreras, más violentas, que se levanta en contra del pueblo de Dios. Entendamos que no hay nada más violento, más duro, más difícil de vencer que la inmoralidad sexual. ¿Sí estamos de acuerdo en ello? Entonces, el Dios Todopoderoso nos dice que nosotros somos más que vencedores y por lo tanto nosotros, declarando en esa palabra y en esa bendición, declaramos que somos vencedores sobre nuestro cuerpo y que ningún pensamiento inmundo y ninguna obra maldita de la carne puede vencer a aquel hijo que está en el Espíritu. Amén. Así que yo quiero creer, yo tengo mucha emuná, mucha fe en que cada uno de ustedes son seres espirituales, que ya no son carnales, que ya no son almáticos, son espirituales. Amén. Entonces vamos a tratar hoy el yugo de la rebelión. Yugo de rebelión, la palabra de Dios dice que la rebelión es igual a la brujería. Diga conmigo, rebelión es igual a la brujería. ¿Ok? Entonces vamos a primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23 dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, adivinación, brujería. Y dice, y como ídolos e idolatría, la necedad, la obstinación, la terquedad. Yo sé que en esta casa no hay hijos rebeldes, no hay hijos tercos, no hay hijos necios. Son hijos bien entendidos y bien obedientes a sus padres y a sus autoridades, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios, eso me gusta. Puro hombre perfecto en el corazón de Dios. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra de Dios en la Reina Valera dice que somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, lo que está hablando el Señor, está hablando una palabra profética para tu vida. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, Dios te está haciendo un ministro de adoración, un ministro de culto para Él. Él está poniendo en su corazón que tú seas un hombre levantado, un hombre elevado de espíritu. Pero aquello que te puede quitar de la gloria de Yahweh, de la victoria en Yahweh, lo único que te puede quitar eso es la rebelión, la brujería, la necedad, la obstinación. Entonces, en la medida que tú le metes pecado a tu vida, tú vas siendo degradado en autoridad, tú estás siendo degradado en poder, tú estás siendo degradado de un nivel espiritual alto a un nivel espiritual almático o carnal. Por eso digo que en esta casa espiritual ya no hay carnales, porque si usted es carnal, usted no tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene un espíritu del infierno. ¿Sale? Por lo tanto, usted tiene que crecer en el Espíritu y dejar todas estas perversidades, porque si usted no las deja, usted nunca va a poder ser la esposa del Cordero, la esposa del Dios Altísimo. Amén. Entonces dice la palabra también en Génesis 27:39. Vamos a Génesis 27:39. Quiero leerlo en esta Reina Valera porque tengo puras Biblias en mi iPad hebreas.
Y quiero saber cómo dice aquí para que tengamos un entendimiento también. 39 dice, entonces, Génesis 27, 39. Sí, ok. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Está dando una bendición para Esaú, una bendición que fue lo único que le alcanzó para Esaú, porque todas las bendiciones habían sido dadas por engaño de Jacob, a su padre. Isaac derrama todas las bendiciones sobre Jacob, pero entonces llega Saúl y dice, bueno, ¿y qué bendición tienes para mí? Y entonces se tiene que sacar de un entendimiento superior Isaac la bendición que le puede dar a él, porque ya había dado todas las buenas para Jacob, para el pueblo de Israel. Entonces vemos cómo entonces dice, y por tu espada vivirás. Diga conmigo, por tu espada vivirás. Y dice, y a tu hermano servirás. Y a tu hermano servirás. Ok. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Vamos a desglosar esta palabra para que podamos tener un entendimiento mayor. Y dice así entonces, dice la palabra, dice, quitarás de ti el yugo. El yugo, la palabra yugo ya lo hemos visto en otras ocasiones. Yugo quiere decir cargar, quiere decir también afectar totalmente, rebuscar algo para enyugar. También quiere decir en el mal sentido excederse, maltratar, ser riguroso, imponer, dar dolor, abusar, burlar, contristar, escarnecer, escarnio, maltratar y rebuscar. Entonces vea cómo la palabra de Dios siempre va a llevar dos connotaciones, una positiva y una negativa. Por lo tanto, el yugo que tú te pones en Yeshua es un yugo positivo que te lleva al crecimiento, que te lleva a la madurez y que te lleva a la perfección. Cuando la palabra dice que Jesucristo dice, Yeshua dice, mi yugo es más ligero de llevar, lo que está diciendo es que Yeshua mismo se pone el yugo y entonces pone el yugo sobre aquel que quiere ponerse el yugo de Yeshua. Y entonces el buey joven quiere irse por todos lados, así como tú comprenderás, te quieres ir por todos lados, ¿verdad? Te quieres ir por todos lados, pero el yugo de Yeshua te sostiene con un palo muy fuerte y te lleva a caminar. Aunque tú quieras irte para allá, mira, te lleva Yeshua, ¿ok? Te va llevando de la mano, te hace caminar correctamente y va enderezando tu camino hasta que llega el momento que en tu entendimiento, en la sabiduría, el conocimiento de Dios, te lleva a una revelación profunda donde dices, verdaderamente Dios me está hablando. Verdaderamente Dios está utilizando una persona para que yo no me pierda de los caminos de Él y yo pueda llegar a la perfección en Él. Así que dale gracias a Dios por aquellos que han puesto un yugo sobre ti para hacerte forzar a caminar dentro de Dios. Dale gracias a aquel que te trae a fuerzas a esta casa. Dale gracias, dale gracias. Es bueno tener siempre a alguien que se preocupa por nosotros y nos obliga a caminar en la palabra de Dios. Amén. Entonces, pero también en la palabra negativa dice aquí la palabra, romperás su yugo de sobre tu cuello. Le está diciendo Jacob, le está diciendo, más bien Isaac le está diciendo a Esaú que tú romperás el yugo de Jacob sobre tu vida. ¿Qué quiere decir? Jacob, como pueblo de Dios, como príncipe de Dios, es un hombre que está verdaderamente en la Torá, verdaderamente en la palabra de Dios, y donde su linaje se ha declarado que de ahí vendrá la descendencia del pueblo santo Israel. Entonces Esaú es un hombre que fue desechado, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas y dejó la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para unirse al placer de su carne. Diga conmigo, por el placer de la carne, por un plato de lentejas, perdiste la herencia eterna. Pregúntate si por un plato de lentejas estás perdiendo una herencia eterna. Entonces vemos cómo entonces le dice, bueno, si tú te pones necio, si tú te pones rebeldes, tú romperás el yugo de Jacob. ¿Qué quiere decir?
hombres necios no quieren enyugarse con Yahweh, no quieren enyugarse con Yeshua, y en su rebeldía, en su rebelión, por más que está orando un pueblo de Dios por bendecirlos y encaminarlos a Dios, en su rebelión ellos rompen el yugo en donde un hombre de Dios está intercediendo por ellos para que enderecen camino. La rebelión, por más que un hombre de Dios ore, la rebelión del hombre hace que rompa el yugo de aquellos que están intercediendo. Pregúntate si estás rompiendo los yugos de alguien, un hombre de Dios que está clamando por ti, tu salvación, por la necedad, por la testarudez, por la obstinación. Entonces, mis amados, dice también la palabra muy claramente en esto. Dice la palabra que, les voy a leer en esto que tengo aquí, porque quiero aumentarlo con esta versión hebrea. Dice: mira, tu morada disfrutarás de la grosura de la tierra y del rocío del cielo de arriba, mas por tu espada vivirás y le servirás a tu hermano. Pero cuando te pongas terco, romperás su yugo de sobre tu cuello. Cuando te pongas terco a los caminos de Yahweh, tú quitarás el yugo y entonces estarás caminando en yugos de muerte y destrucción. No piense que quitarse el yugo de la palabra de Dios lo va a llevar a una bendición, lo va a llevar a una destrucción. Por eso vuelvo a repetir: dele gracias a aquellos que lo traen a fuerzas. Gloria a Dios que hay gente que tiene un corazón todavía compasivo por usted para estarlo forzando a entrar al reino. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, entonces dice: Jacob huye a Padán Aram. ¿Qué está haciendo Jacob? Huyendo. ¿De quién está huyendo? Del necio, del rebelde, del obstinado, del que estaba utilizando cosas malvadas de rebelión, brujería, para apartarse de los caminos de Yahweh. Entonces, un hombre santo siempre se tiene que apartar de todo aquello que puede provocar un retroceso en su nivel espiritual. Y dice: Jacob huyó a Padán Aram. ¿Qué quiere decir Padán Aram? Fíjese muy bien, esa ciudad dice esa palabra que Padán quiere decir meseta, y viene de una palabra, y Aram quiere decir tierras altas. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso te está dando la oportunidad de que busques una ciudad de refugio, que busques un lugar de refugio. Y dice la palabra, conforme al contexto hebreo, que la única manera de que puedas encontrar libertad es en tierras altas. ¿En dónde? ¿Sabe a dónde iremos el pueblo de Dios cuando venga la persecución? Tierras altas, montañas. Un lugar de refugio donde nos refugiemos de toda la perversidad del NOBW. Ya sabe de qué. Entonces tendremos que huir, y ese lugar va a ser un lugar de refugio. Un lugar de refugio. También la palabra de Dios quiere decir en Aram, también quiere decir estar elevado. La única manera que tú puedes mantener tu espíritu elevado es cuando estás en conexión con el poder del Espíritu de Dios. La única manera es cuando tú estás en una verdadera comunión con el Padre, cuando tú estás verdaderamente recibiendo la Torah, recibiendo la palabra de Dios, asimilándola en tu corazón y en tu mente y poniéndola por obra, obedeciendo y poniendo por obra. Entonces esa protección te eleva de nivel espiritual. No hay otra manera de crecer en el espíritu. Si usted no está acostumbrado a leer la Biblia de Dios, por eso no crece. Si usted no está acostumbrado a tener una comunión de Dios con Dios, verdaderamente comunión, usted no crece. Por eso hay muchos cristianos mediocres que no reciben el poder y la autoridad de Yeshua. Dice la palabra también, quiere decir fortaleza, quiere decir ciudadela por su altura. Pero lo que más me impactó fue la palabra templo. Aram quiere decir templo. ¿Qué quiere decir lo que está diciendo el Dios Todopoderoso? Este es tu templo, tu cuerpo es tu templo donde habita el Dios Altísimo, y solamente el Dios Altísimo puede habitar en lugares santos. Solamente el Dios Altísimo puede habitar en aquellos que están buscando su rostro, en aquellos que están buscando agradarle a Él. Solamente el Dios Todopoderoso puede buscar o dejarse encontrar por aquellos que anhelan de todo corazón
saber de Él, conocerlo a Él. Por lo tanto, Padam Aram quiere decir un lugar de refugio en donde tú estás en tierras altas porque has buscado en intimidad a Dios, en donde el Dios Todopoderoso, por tu búsqueda a Él, te ha elevado de nivel espiritual, y porque tú has buscado su rostro, Él ha decidido habitar en ti, en tu templo santo. Jacob tuvo que ir a Padán Aram, tuvo que buscar íntimamente al Señor. Sabía que su hermano Esaú lo iba a matar. Él había dicho que en cuanto muriera su padre, él mataría a Jacob por haberle robado la primogenitura. Pero no se la robó, él la vendió. Así son los hombres cristianos carnales y emocionales o almáticos, que le echan la culpa a todo mundo de lo que les pasa a su alrededor, y no se dan cuenta que los únicos culpables somos nosotros mismos. La única manera en que tú puedes crecer es buscando el rostro de Dios. La única manera donde tú puedes ser verdaderamente un templo de Dios es cuando tú te estás santificando día a día. Amén. ¿Sí vamos entendiendo? Amén. Ahora dice también, Esaú abrigó rencor contra Jacob a causa de la bendición que le había dado su padre, y Esaú se dijo: nada más deja que llegue el periodo de duelo por mi padre y mataré a mi hermano Jacob. Qué tremendo, ¿no? Un hombre el cual decidió vender su primogenitura, recibe Jacob las bendiciones del Eterno. Bueno, más bien Jacob recibe las bendiciones de Isaac y le echa la culpa cuando él fue el que ocasionó todo esto. Pero dice: por tu espada vivirás. O sea, la bendición que le da Isaac a Esaú, dice: por tu espada vivirás. ¿Qué quiere decir espada? Espada quiere decir, si se conocen una espada, ¿verdad? ¿Se las presento o ya todos saben que es una espada? Ahí está la espada, se las presento. Dice: por tu espada vivirás. Por la espada vivirás. Y muchos cristianos están viviendo por la espada, pero por una espada negativa, no una espada que representa la palabra del Dios Todopoderoso. Quieren actuar con su propia justicia, con sus propias manos. Quieren todavía seguir contendiendo y peleando con el poder del Espíritu Santo. Se rebelan a dejarse guiar y enyugar por Yeshua, cuando el Dios Todopoderoso ha dicho que por la espada vivirás. Ahora vamos a verla en el contexto negativo. Jacob le dice: por tu espada vivirás. ¿Qué quiere decir? Espada quiere decir sequía, muerte, asolamiento, destrucción, desierto. Eso es lo que quiere decir espada. ¿Qué estaba diciendo? Le estaba diciendo Isaac a Esaú que la única manera que él pudiera tener bendiciones es matando y destruyendo ciudades y recogiendo botín de guerra. ¿Usted cree que Dios nos llamó a eso? No. Ese es el contexto negativo de espada. Sequía, te vuelvo a repetir, sequía, efecto destructivo, guerra, secar, desolar, destruir, matar, desierto. Ahora, ¿cuál es el contexto positivo de la palabra espada? La palabra espada es también un contexto positivo en donde dice: destruir aquello que te asola. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Saulo o Saúl o Pablo para ti, entonces él está diciendo que por la espada, que la palabra del Dios Altísimo es la espada de Yahweh. Entonces, si tú utilizas esta palabra que Isaac le está dando a Jacob positivamente, ahí estás entendiendo que Dios te está dando un arma de guerra, la espada, para que tú destruyas a tus enemigos. Y la única manera de destruir a tus enemigos es por medio de la palabra de Yahweh. Por lo tanto, por la espada tú vivirás. La palabra vivirás quiere decir revivir. Si tú te encuentras muerto, desierto, sin ilusiones, había un cántico, ¿no? Ojeroso, cansado y sin ilusiones, ¿no?
Si tú te encuentras así, tú tienes que entender que el Dios Todopoderoso te da la espada para que tú revivas, para que tú vivas, para que tú te redimas. Redimir. La palabra vivir o vivirás quiere decir avivar el fuego, quiere decir guardar, reanimar, resucitar, revivir, salvar, sanar, vida, vivificar, vivo y el que vive. Por lo tanto, la espada de Dios es algo que te va a traer ánimo. ¿Sabe por qué muchos cristianos no quieren venir a la iglesia? ¿A la congregación? Porque están muertos en vida. Es más importante su mundo, su placer y su carne que las cosas del Dios Todopoderoso que les puede dar vida. ¿Y sabes qué son esos cristianitos mediocres? Que ponen una excusa: es que mi esposa no quiere venir. Ay, es que teníamos una reunión familiar. Ay, es que tenía que ir a vender y comprar. Ay, es que pretextos, pretextos y pretextos. Por eso no reciben vida, no resucitan. Por lo tanto, siempre están en su vida en agonía, arriba y abajo, arriba y abajo, sin crecimiento, sin madurez. Qué lástima que en medio del pueblo de Dios, que se nos han dado tantas promesas, el pueblo de Dios no las aproveche, no las tome. Qué lástima que el pueblo de Dios no tome para sí mismo las palabras de bendición del Eterno. Es una lástima. Entonces dice también la palabra: cuando te fortalezcas, cuando te pongas necio, cuando te pongas rebelde, podrás quitarte el yugo de la Torah, podrás quitarte el yugo de Dios, y entonces tú empezarás a gobernar, tú comenzarás a gobernarte por ti mismo. Y el hombre que se gobierna por sí mismo ha adquirido una sabiduría demoníaca, una sabiduría animal, porque le va a empezar a hacer caso a sus instintos bajos, empezará a vivir a la carne, empezará a vivir en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, en el adulterio y la fornicación. Fíjate cómo vives. Un hombre que te dice ser libre y que no quieres nada de Dios, pero el Dios Todopoderoso te está llamando, te quiere enderezar, te quiere enyugar, pero no te quieres dejar. Es el tiempo que te dejes. Amén. Entonces también la palabra negativa en cuanto al terco o necio es pisotear. Tomar en poco la palabra de Dios para pisotearla, para renegar, para quejarse del Dios Todopoderoso y echarle la culpa de lo que te pasa al Dios eterno o al que tienes alrededor, cuando tú eres el único culpable que te has quitado el yugo de Yeshua para caminar en tu maldad. Pero aquí no pasa eso, ¿verdad? Estamos hablando de otros lugares, ¿verdad? De otros lados. Aquí puro bello y santo, puro. Amén. Entonces, mis amados, dice romperás, dice también el que anda terco, necio, obstinado. ¿Sabes cómo le llama la palabra en el Strong? Le llama vagabundo. ¿Cómo le llama? Vagabundo. Usted ve a un vagabundo en la calle, ¿usted cree que está en bendición? ¿Cómo los ve? ¿Cómo los ve? Mal. Algunos hasta tururú, ¿verdad? Sucios, desalineados. Eso es el camino que llevas si tú no entiendes que te debes de enyugar con Yeshua. Si tú sigues rebelde, desobediente, obstinado en quitarte el yugo de la Torah para decir que tú vives libre y que eres un ser libre, lo que estás buscando es tu destino de perdición, vagabundez, ser un vagabundo. Que nadie te ame ni en tu propia casa, que nadie te tolere ni en tu propia casa. Dice la palabra, dice: el hombre inteligente tiene los ojos fijos en la sabiduría, las miradas del tonto vagabundean por los 4 rincones del mundo. Fíjate, vuelvo a repetir porque a lo mejor no lo has digerido. El hombre inteligente tiene sus ojos fijos en la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Dios Todopoderoso, Yeshua. Yeshua, la palabra de Dios dice que la Torah es sabiduría, es el principio de la sabiduría y el temor de Yahweh. Dice también la palabra, dice: las miradas del tonto.
¿Cómo le dice la palabra a Dios al necio, al obstinado y al rebelde? ¿Cómo les dice? Tonto, tonto. Y dice, vagabundean, andan como vagabundos por los 4 rincones del mundo. No saben qué hacer, no saben a dónde ir, no tienen un destino. Sus lugares son lugares de perdición. También la palabra dice, así dice Yahweh a su pueblo: ellos aman tanto vagar, el rebelde ama tanto estar en la calle, que aborrece estar en su casa. Aborrece estar en su casa. Dice, ellos no perdonan. El vagabundo, el necio, no perdona cuando se le quiere corregir. Cuando tú quieres corregir a un necio, un obstinado, no perdona. Se llena de rencor, se llena de odio y quiere pisotearte porque no le gusta lo que le dices. Y sigue diciendo aquí la palabra, así que Yahweh no los prosperará. ¿Qué va a hacer Yahweh con un necio obstinado y rebelde? No lo va a prosperar. Pregúntate en tu vida cuánto trabajas y cuánto prosperas. ¿Verdaderamente tu casa es una casa de bendición o andas al día? Yahweh nos ha llamado a vivir bien, a bien vivir, pero la necedad está haciendo que Yahweh no nos prospere. Lo dice la palabra, no yo, Jeremías 14:10, por si lo quiere buscar. Jeremías 14:10 dice, ahora Él se recordará de sus iniquidades y Él castigará sus pecados. O sea, Yahweh, cuando ve un necio, un rebelde, un obstinado, un terco, lo que está haciendo Yahweh es recordar una y otra vez sus iniquidades, una y otra vez recordar sus pecados. Y entonces Yahweh, en vez de bendecir, castiga, reprende. Porque Yahweh reprende y castiga al hijo que ama. Dale gloria a Dios que te esté castigando, porque todavía te ama. El día que ya no recibas castigo es porque el Señor te ha declarado un bastardo y te ha quitado de su trono, de su reino. Así que si todavía sientes un poquito del Espíritu de Dios ahí moviéndose en tu corazón, dale gracias a Dios, porque llegará el momento en que no sientas nada y entonces el Señor te estará desechando. ¿Y tu destino cuál va a ser? Ser un vagabundo. Un vagabundo, alguien que nadie ame, alguien que nadie quiera. Entonces, mis amados, el Dios Todopoderoso está diciendo en Isaías 47:1, y vamos todos ahí a Isaías 47:1 para estar quebrantando ese yugo de la brujería, de la rebelión. Amén. Dice Isaías 47:1, del 1 al 15. Dice así: juicio sobre Babilonia. Dice: desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, que nunca más se te llamará tierna y delicada. Toma el molino y muele la harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Descubierta será tu vergüenza y tu deshonra será vista. Tomaré venganza y no encontraré hombre. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les hiciste misericordia, sobre el viejo agravaste mucho tu yugo y dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado en esto ni te acordaste de tu final. Oye pues ahora esto, delicada, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón: yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré pérdida de hijos. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: pérdida de hijos y viudez. Eso es lo que le va a pasar a todo hombre necio o mujer necia, terca, obstinada. Pérdida de todo cuanto amas. Dice: en toda su plena medida ya vienen contra ti, a pesar de la multitud de tus adivinaciones y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. ¿Qué pasa con un hombre necio, obstinado, rebelde? Su misma sabiduría los ha engañado.
los ha alejado de una verdadera bendición. Y dijiste en tu corazón: yo y fuera de mí no hay otra. 11. Pero vendrá sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar, y destrucción que no sabrás vendrá de repente sobre ti. Destrucción. Quédate ahora con tus encantamientos y con la multitud de tus agüeros, en las cuales te fatigaste desde tu niñez. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortificarás. Te has cansado en la multitud de tus propósitos. Preséntense si quieren y te salven los que reparten los cielos, los que contemplan las estrellas, los que contaban los meses, para pronosticar que vendrá sobre ti. He aquí que será como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la que se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, tus negociantes desde su niñez. Cada uno echará por su camino y no habrá quien te salve. ¿Habrá alguien que salve al necio, al rebelde, al desobediente? No. El único que se puede salvar eres tú mismo cuando dejas la necedad, la obstinación y la rebelión. No hay más quien te salve. No hay más. Vamos a desglosar la palabra para que podamos entenderla mejor. Entonces vemos que dice: baja, siéntate en el polvo. Le está hablando a Babilonia. Babilonia es el símbolo de lo que era la brujería. Recuerde, rebelión es igual a brujería. Y le está diciendo: virgen, hija de Babel. Virgen, ¿por qué le llama virgen? Porque nadie había traspasado sus murallas queriéndola conquistar. Era una ciudad impenetrable. Era una ciudad que estaba totalmente protegida por muros muy altos y muy anchos. Se dice que cabían 2 carros jalados por caballos y hacían competencias dentro de esos muros, competencias de carros jalando caballos, de carrozas. Imagínense lo ancho de ese muro, y totalmente alto. Entonces veamos que entonces dice virgen porque nadie le había traspasado, porque nunca había sido violada, como quien dice, nunca había sido penetrada por otros reinos para conquistarla. Dice: siéntate en la tierra destronada. Lo que está hablando aquí el Dios Todopoderoso a esta brujería, hechicería y rebelión, les estaba diciendo el Dios Todopoderoso que ellos iban a caer, iban a ser destruidos, se les iba a quitar el reino, se les iba a quitar esa autoridad sobre los reinos. Isaías, para que más o menos entendamos, antes de que Babilonia tuviera el esplendor, tuviera la grandeza que habla la palabra de Dios, antes, 150 años antes, Isaías está profetizando en que se iba a levantar una nación llamada Babilonia, un imperio llamado Babilonia que iba a conquistar la tierra. 150 años. Para aquellos que son incrédulos y se dicen ateos, la palabra de Dios es verdadera. Y aún antes de que ocurran las cosas, el Dios Todopoderoso le está revelando a los hombres entendidos, no para los ateos, porque ellos no creen. Pero si tú te dices ateo, es tu deber y obligación entender que existe un Dios Todopoderoso que tiene el control de todo. Amén. Entonces veamos cómo el Dios Todopoderoso también está diciendo que Babilonia aún no sobresalía como una fuerza poderosa sobre la tierra. El imperio orgulloso y altivo que era Babilonia iba a ser destruido. ¿Por qué? Porque Dios le dio autoridad de gobernar sobre su pueblo Judá, y lo gobernaron con hierro, con dureza, con espada, desolamiento, destrucción, desierto. Provocaron que Judá fuera totalmente destruido y dejaron gente impía dentro de Judá. Mis amados, Dios se enojó en gran manera por esa dureza de corazón de tratar al pueblo de Dios con tanto ¿cómo se dice? Con tanto dolor, con tanta aflicción, con tanta ira, con tanta violencia. El Señor se enojó. Entonces vemos cómo el pueblo de Judá cae eliminado, cae destruido por la rebelión, por haberse quitado el yugo de la Torá, por haber sido rebelde y haber caído en la idolatría, en demonios. Idolatría en santos y vírgenes son demonios. Lo que adora son demonios. La palabra de Dios lo dice claramente. Entonces, por haber adorado dioses falsos, Judá es quitado, es destronado, es vencido.
y llevado cautivo a Babilonia. Vemos entonces cómo el Dios Todopoderoso les dice que iban a ser ahora los babilonios los conquistados, y que los medo-persas, antes de que se levanten, estamos hablando de 150, ya casi 200 años, para que se levante un imperio llamado los medo-persas, que destruirán a Babilonia. Imagínate la sabiduría del Dios Altísimo para ver que qué acontecimientos sucederán. Dios teniendo el control, y aún así diciendo gente que no cree en Dios. Que alguien me explique entonces cómo el Dios Todopoderoso, antes de 200 años de que se levanten estos imperios, Él está profetizando lo que va a suceder. Díganme si no tenemos un Dios Todopoderoso. Amén. Entonces entendamos, mis amados. Y luego dice también la palabra que el Dios Todopoderoso está reprochándole a los babilonios el tipo de salvajismo que estaban levantando en contra del pueblo de Dios. Vemos cómo también el Dios Todopoderoso le dice a los babilonios que Él los destruirá y mandará un imperio para que los destruya. ¿Por qué? Por la falsa religiosidad, por adorar demonios, por adorar espíritus inmundos, por adorar a dioses falsos, por la obstinación. Entienda, Dios destruye pueblos, destruye naciones, destruye personas por la obstinación, por la rebelión, por la desobediencia, por quitarse el yugo de la Torá y dejar de ser obedientes a la palabra de Dios. Fíjese cómo el Señor destruye reinos por la falta de fe, por el no creer en el Dios Todopoderoso y en su palabra, que es verdadera y que científicamente se ha comprobado que todo lo que está en la Biblia es verdad. Es verdad. Vemos cómo también la propensión a la idolatría provoca destrucción de personas, destrucción de naciones. La arrogancia, la infidelidad y la rebelión. Mis amados, hagamos bien las cosas. Si no queremos ser destruidos por el Dios Todopoderoso, hagamos bien las cosas. Vemos entonces que el Dios Todopoderoso le está diciendo que iba a ser quitado el trono de Babilonia. Y tal como sucedió, Babilonia fue destruida y pasó el trono ahora a Susa, el lugar del imperio de los medo-persas, quitándoles Yahweh su trono. Estamos hablando de más de 200 años antes de que sucediera esto. ¿Ok? 150 antes de que sucediera lo de Babilonia, 200 años antes de que sucediera lo del imperio medo-persa. Entonces vemos cómo también tiempo después el Dios Todopoderoso había dicho que Babilonia nunca más sería reconstruida. Nunca más sería reconstruida, y aquel que quisiera moriría. Pásenme pilas otra vez. Todo aquel que quisiera reconstruir Babilonia moriría. Vemos que Alejandro Magno se levanta, conquista el imperio medo-persa, y dice que Alejandro Magno quiso rehabilitar, reconstruir Babilonia. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? El Dios Todopoderoso le quitó la vida a Alejandro Magno y no pudo edificar Babilonia. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es perfecto. Si Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Entendamos que lo que Él dice es verdadero, ¿ok? No pudo hacerlo. Dice también que esta mujer, esta Babilonia, se decía una mujer tierna y delicada. La palabra delicada quiere decir afeminados. Afeminados. ¿Qué quiere decir? En esa ciudad estaba lleno de homosexuales. Dios aborrece esa práctica inmunda. Dios aborrece la práctica inmunda de prostitución, libertinaje, homosexualidad, lesbianismo, pero también aborrece a aquellos que son, perdón, ya se apagó esto, vamos a cambiar de pila para que no esté dando tanta lata, ¿ok? A ver, esperemos que nos juzgamos bien y que no esté dando lata esto. A ver, vamos a ponerlo acá afuera. A ver si funciona mejor. Ok, entonces está hablando de afeminados. Tal vez no sea homosexual la persona, o la mujer o el hombre, pero está hablando que está teniendo maneritas raritas de comportarse, de hablar, o
se le mueve la manita para muchos lados, muy modositos, muy apretaditos en su manera de caminar. Bueno, ustedes ya me entenderán, ¿verdad? Mis amados, Dios nos hizo hombres. Al hombre, compórtese como hombre. Dios hizo a la mujer, compórtese como mujer. No quiere cambiar su sexualidad. Dios aborrece eso. Dios aborrece eso, entendámoslo, mis amados. Entonces Dios lo que estaba diciendo, que dejaría de ser delicada y tierna. ¿Qué quiere decir? El Dios Todopoderoso destruiría todo vestigio de homosexualidad, lesbianismo y perversión sexual, afeminamiento. El versículo 2 dice: toma el molino y muele la harina, despójate de tu velo, descubre la cola de tu vestido, desnuda tus piernas y vadea a los ríos. Lo que estaba diciendo el Dios Todopoderoso, que ahora de ser una reina, ahora le iba a convertir en una esclava, en una cautiva, en una sierva. Después de que recibía todo honor y toda gloria, ahora el Dios Todopoderoso pondría a todas las mujeres de ese reino, o a esos hombres, a servir como esclavos, quitando autoridad. ¿Qué es lo que va a pasar con un rebelde y un desobediente? El Dios Todopoderoso le quitará todo para convertirlo en un hombre esclavo, en un hombre dependiente de otros. Mis amados, necesitamos verdaderamente entender que el Dios lo que quiere es bendecirnos, quiere ponernos como cabeza y no como cola. Cuando dice la palabra descubre tus guedejas, guedeja quiere decir las trenzas de una mujer. Cuando dice descubre tus guedejas, quiere decir que le cortaron el cabello, le cortaron el pelo a todas las mujeres y hombres. Eso quiere decir, el cabello es cobertura de Yahweh. Por lo tanto, cuando te quitan el cabello, estás perdiendo la cobertura de Yahweh. Por eso la palabra de Dios dice claramente: no pasará navaja sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir? No quitarás la cobertura de Yahweh sobre tu cabeza. Mis amados, no se anden haciendo esos cortecitos de andarse rapando las sienes. Compórtese decentemente, haga las cosas bien, no vaya con las modas. Las modas no son buenas, o no todas son buenas, ¿ok? Entonces dice también la palabra que el Dios les estaba quitando su cobertura, le estaba quitando, después de que había levantado esa nación, el imperio babilónico, para que conquistara otros reinos. Ahora el poder se lo había dado Dios para conquistar, pero ahora el Señor se los estaba quitando y ahora lo estaba traspasando a otro reino, hasta que el pueblo de Israel verdaderamente volviera a los caminos de Dios, para volverle a quitar de todos los reinos de la tierra, quitarles la cobertura, quitarles el velo, y entonces depositarlo otra vez en un pueblo santo, entendido, que se enyuga con la Torah, que se enyuga con la palabra del Dios Altísimo. Vemos cómo les dice: descubre tus piernas y pasa los ríos. Esto quiere decir que las mujeres, al pasar un río con vestidos largos, al pasar un río tenían que levantarse los vestidos y poder pasar el río sin mojarse. Lo que Dios estaba diciendo es que le iba a quitar aún sus vestiduras, para dejarlos en vergüenza. Un necio avergüenza, un testarudo avergüenza, un obstinado avergüenza. Causan vergüenza. Y dígame si no, padre de familia, cuando su hijo es rebelde, desobediente, cuando usted le da una orden y está delante de alguien y su hijo no le hace caso, ¿cómo se siente? Avergonzado. Entendamos, mis amados, que Dios lo que quiere es que nosotros seamos entendidos y que no perdamos nuestras vestiduras. Nosotros, como hijos de Dios Altísimo, recibimos vestiduras. En la medida que tú crezcas en el Espíritu, estarás recibiendo una vestidura diferente. Hay muchos tipos de vestiduras. Hay vestiduras de profetas, vestiduras apostólicas, vestidura de esposa, vestidura de guerrero, vestidura de gobernante, vestidura de noble, etcétera. Dios te va a poner una vestidura conforme a tu corazón y conforme a tu avance espiritual. Muchos cristianos están desnudos. ¿Qué quiere decir? Están avergonzados y no tienen cobertura del Dios Altísimo. Por eso sus vidas están peor que los del mundo, o están peor que un ateo. Seamos entendidos y pregúntele al Señor si usted está vestido correctamente delante de Él.
Pregúntele si el Señor no ha quitado su cobertura sobre usted por necio, por obstinado y rebelde, o por andarle haciendo a la brujería. Recuerde, la rebelión es igual a brujería. Usted podrá decir: es que yo no voy ni con brujos. Pues usted es un brujo, usted es un hechicero, usted es un adivino. ¿Por qué? Porque está en rebelión. ¿Sale? Entonces dice la palabra que el desnudar, el descubrir, quiere decir ser desterrado, exiliado. ¿Qué quiere decir? Una persona rebelde, obstinada, necia, causa dolor a los padres. Aunque sea tu hijo, lo quisieras muy lejos de tu casa, aunque sea tu hijo. Pero también por el amor que tenemos como padres, los quisiéramos cerca, pero nos avergüenzan, nos causan dolor, nos causan más dolor que bendición. Así es Dios, así es Dios. Prefiere desterrarte, quitarte de su corazón a que le sigas haciendo daño. Están muy callados. ¿Estamos entendiendo? ¿O ya empezó la etapa del sueño? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Amén. Entonces, mis amados, dice: descubre tu desnudez y se vean tus vergüenzas. Voy a vengarme y nadie intervendrá. Cuando el Dios Todopoderoso le está diciendo: quitaré tus vestidos, te pondré en vergüenza, te pondré en desnudez. ¿Y sabes qué está diciendo el Señor? Nadie podrá venir a intervenir, nadie podrá venir en tu ayuda. El Dios Todopoderoso está diciendo que ni siquiera un hombre, ya ni siquiera un hombre va a interceder por ti. Porque es tanta la necedad que ya ni siquiera en el corazón del hombre va a querer interceder por ti para que te arrepientas. El Señor está diciendo eso claramente. Porque hay momentos en nuestra vida que Dios ha puesto a que oremos por una persona y estamos orando y de repente, ¡pum!, de la nada dejamos de orar por esa persona, dejamos de interceder por esa persona. Si lo veníamos haciendo a diario, ¿por qué dejamos de interceder? Porque el Señor pone en el corazón: ya no ores por él, ya no intervengas por él. Ya está bajo un diseño de juicio de Dios, y entonces en nuestra mente se olvida orar por esa persona. Pregúntate cuántas veces has orado por alguien y pregúntate si hoy lo estás haciendo y por qué lo dejaste de hacer, y te darás cuenta que el corazón de Yahweh te ha llamado a ya no orar por él. Por eso Dios te permitió olvidarlo. Mis amados, esto es un juicio muy duro, muy difícil. Dice: no permitiré que ningún hombre interceda ante ti. Nadie. No haré la paz con ningún hombre antes de que todos sean destruidos. Es otra versión que está diciendo el Dios Todopoderoso. También quiere decir ligarse con, unir las manos al hacer un pacto con esa persona. El Señor está diciendo: no permitiré que nadie entre en pacto en tu ayuda. Qué difícil es esto, pero es muy real, mis amados. Necesitamos entender que el Dios Todopoderoso está lanzando sentencia sobre los brujos, rebeldes, obstinados, tercos y necios. Y menciona la palabra brujos porque recuerde, rebelión es brujería, aunque usted no la practique. Y recuerde que los brujos no entrarán al reino de los cielos. Dice la palabra en el versículo 4, dice: nuestro Redentor, cuyo nombre es Adonai Sebaot, el Santo de Israel, dice, fíjese, el único que puede redimir a un necio, a un testarudo, a un rebelde, no eres tú, solamente es Dios. ¿Y sabes cómo lo va a redimir? Cuando ese necio decida entregar su corazón verdaderamente a Dios y entender que no hay mejor camino, no hay mejor bendición que estar bajo el diseño de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Y los necios están en el teléfono, y los rebeldes están en el teléfono. Si le hace daño el teléfono, guárdelo. Preste atención a las cosas de Dios. Jeremías 50:34 dice: el Redentor de ellos es el fuerte, el Señor de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia.
El Dios Todopoderoso es el único que te puede quitar la necedad. El Dios Todopoderoso es el único que te puede quitar la rebelión y la obstinación. Por lo tanto, busca de Él, busca verdaderamente de todo corazón a Él. Ahora te voy a explicar algo muy profundo para entendidos. Dice la palabra que el único que te puede redimir, el único que te puede llevar a la palabra de Dios, el único que te puede cobijar como Dios, la palabra se llama redimir. ¿Sabe qué significa la palabra redimir? Que alguien te compre, que alguien pague el precio para rescatarte de la esclavitud y poder ser libre. Dice la palabra en la Torah que la única manera de que alguien pudiera ser redimido, rescatado, comprado, solamente tenían que ser un cercano pariente, el pariente más cercano, el familiar más cercano. ¿Qué quiere decir? Si yo quisiera redimir a una persona X, yo no podría porque no soy pariente de él. Solamente el pariente cercano, el hermano o el padre podría redimir. El hermano o el padre, no hay otro. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Entendamos bien la profundidad de la palabra. Solamente un pariente más próximo, un pariente cercano puede comprar la propiedad del pariente que está en deuda o en esclavitud. ¿Qué es lo que hizo Yeshua por nosotros? Yeshua tuvo que venir a morir por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? El único que podría redimir al pueblo de Dios era un pariente cercano de Dios. ¿Quién es el pariente cercano de Dios? Yeshua mismo. Yahweh, siendo Dios en su imagen invisible, Él tiene que venir a tierra con carne y sangre para convertirse en un Dios visible. El único que podía pagar la redención de un pariente cercano, el único que podía pagar la redención de la humanidad era Yeshua con carne y sangre, pagando el precio del pecado y la rebelión que se estaba fraguando en toda la humanidad. Yeshua tuvo que convertirse de Dios a hombre, y como pariente cercano compró la redención para volver a ser otra vez integrados al seno de Yahweh, a la gloria de Yahweh. Para aquellos que no han entendido por qué vino Yeshua a morir por nosotros, era para comprarnos, para comprar y arrebatarle al diablo el precio de nuestra esclavitud. Con su sangre le pagó al diablo para hacernos redimidos a nosotros delante de la presencia de Yahweh. Amén. Dice la palabra: siéntate en silencio y entra en la tiniebla, hija de los caldeos, que ya no se te volverá a llamar señora de reinos. Cuando la palabra de Dios te dice siéntate, quiere decir esa persona está en luto, está en tristeza y está en aflicción. Se le ha quitado el trono de autoridad para sumergirla en un trono de piso, en un piso donde ya no hay autoridad, ya no hay gobierno sobre otras personas. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Le estaba quitando el trono de grandeza que ella creía para darle una postura de duelo y de muerte. Una postura en la cual había tinieblas. La palabra tinieblas, fíjese muy bien lo que quiere decir. La palabra tiniebla quiere decir quedarse azorado, detenerse, perecer, estar mudo, acallar y morir. ¿Qué está pasando con los hombres rebeldes, desobedientes, obstinados, necios y brujos? ¿Qué está pasando? El Señor les está diciendo siéntate y quédate en tinieblas. En tinieblas, ¿qué quiere decir? Aquellos que son obstinados y necios, el Dios Todopoderoso les está llamando a que van a morir. Pero si conozco un rebelde que tiene muchos años de vida, han muerto en el espíritu, han muerto sin la gloria de Yahweh, han muerto sin Dios, y entonces ellos en su proceso y en caminar en esta tierra están alejados del diseño de Dios. Alejados, no hay de otra. ¿Sí? ¿Amén? ¿Ya? Ok, entonces mis amados, tinieblas es que realmente estés apartado del Dios Todopoderoso, comiences a morir. Dice también, te quedarás quieta, te quedarás callada.
quiere decir que tú no puedes clamarle a Dios por misericordia cuando vengan las aflicciones, cuando venga el dolor, cuando venga la ira de Yahweh, cuando venga el juicio de Dios. Tú estarás callado y no podrás pedirle misericordia al Dios Todopoderoso, porque en tu rebelión tú decidiste quitarte el yugo de Dios. En tu manera de pensar, en tu sabiduría humana, piensas que tú eres superior a Dios y que tú puedes gobernar tu propia vida. Cuando tengas la necesidad de clamar a Dios, si sigues en esa rebelión, el Dios Todopoderoso no te escuchará. No te... Gloria a Dios. A ver, vamos a ver. ¿Qué voy a hacer? A ver, así voy a andar, a ver si así jala, con la manita, ¿ok? Que no se vaya ahí para un lado ni para otro, ¿verdad? ¿Ok? Dice entonces: irritado estaba yo contra mi pueblo, había profanado mi heredad y en tus manos los había entregado, pero tú no tuviste piedad de ellos. Hiciste caer pesadamente tu yugo, Babilonia, sobre mi pueblo, sobre el anciano. El Dios Todopoderoso estaba enojado y por lo tanto no tuvo misericordia, piedad ni compasión contra Babilonia por haber matado gente inocente. Aún ancianos y niños mataban sin misericordia. Por lo tanto, Dios no tendrá misericordia de todos aquellos que se están levantando en contra de su palabra, en contra de su Torah, en contra de su divinidad. Dice el 7: tú decías: seré por siempre la Señora eterna. No has meditado esto en tu corazón, no te has acordado de tu fin. Entonces, aquellos que tienen una vana esperanza de ser reina o de ser rey, dice la palabra de Dios que por la insolencia, por la arrogancia, por decir que yo soy, por creerse que Él era, el Señor los estaba destruyendo. Dice el versículo 8: pero ahora, voluptuosa, escucha esto, tú que te sientas inseguro y te dices en tu corazón: yo y nadie más. Fíjese, dice: yo y nadie más, no seré viuda ni sabré lo que es carecer de hijos. Estas dos desgracias vendrán sobre ti en el mismo instante, en el mismo día: carencia de hijos y viudez. Caerán súbitamente sobre ti a pesar de tus numerosas hechicerías y del poder de tus muchos sortilegios. Conozco muchos hombres rebeldes que hoy están viviendo solos, ni sus hijos los quieren ver, pues menos la esposa, por tanto daño que les haya hecho. Mis amados, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado cómo nos estamos comportando con nuestros seres amados. No seamos arrogantes, no estemos abriendo la boca para lastimar, insultar, para estar declarando cosas que van en contra del diseño de Dios. Nunca digas algo en contra de Yahweh, porque se llama blasfemia. No digas que eres un ateo y crees en la ciencia más que en Dios, porque te estás convirtiendo en un blasfemo y Dios no te escuchará en el tiempo de la calamidad. Preferible que te quedes callado a levantarte en contra de Yahweh. Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. Ten mucho cuidado, ¿sí? No vaya a ser que Dios te haga perder a tus padres, a tus hijos, para darte castigo a ti. Entonces, mis amados, tengamos mucho cuidado. Dice entonces que le traería viudez y orfandad. La palabra viudez, ¿sí saben qué es ser viuda, verdad? Perder al esposo. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cómo nos está hablando simbólicamente el Dios Todopoderoso? Cuando te levantas en rebelión, desobediencia, obstinación y brujería, tú estás perdiendo al esposo. ¿Qué quiere decir? El esposo es Yeshua. Tú pierdes a Yeshua, tú pierdes la Torah, tú pierdes la palabra de Dios, tú pierdes a tu Dios Todopoderoso, que es el único que puede redimirte, salvarte, rescatarte y darte una vida eterna. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces la palabra viudez, fíjese muy bien qué es lo que quiere decir. Viudez quiere decir congoja, quiere decir abandonado, quiere decir divorciada. Perdieron al esposo. Quiere decir enviudar. Pero lo tremendo que quiero llegar aquí, quiere decir enmudecer, tener la lengua atada y no poder clamar misericordia. Mis amados, cuando tú pierdes al esposo, a Yeshua, tu lengua es atada y tú ya no puedes clamar a misericordia.
ya no puedes buscar el reino de Dios, ya no puede acercarse Dios a ti. Mis amados, mientras tienes vida, tienes esperanza de por verdaderamente otra vez enlazarte con el Dios Todopoderoso. Perdona, pide perdón por tu rebelión, obstinación, necedad. Pide perdón para que el Dios Todopoderoso tenga compasión de ti, tenga misericordia y te permita estar con Él. Vemos que también dice: quedarán huérfanos. ¿Qué quiere decir? Orfandad, sin hijos. ¿Pero qué quiere decir sin hijos? La palabra es sacol, que quiere decir abortos. Abortos. Hay gente que no, matrimonios que no pueden tener hijos porque una vez renegaron del yugo de Yahweh en sus vidas. Le hicieron más caso a la ciencia, le hicieron más caso a su sabiduría humana, demoníaca y animal que los caminos de Dios. Por eso dice la palabra orfandad, quiere decir aborto. Aborto espontáneo, sufrir aborto, afligirse, enfermedad, esterilidad, malograr, matar y privar. Si usted está en este diseño y no puede tener hijos, es necesario que verdaderamente busque el corazón de Dios. Pida perdón si hubo alguna desobediencia, si hubo alguna rebelión, una obstinación, una necedad de querer hacer lo que tú quieres en vez de hacer lo que Dios te decía hacer. Tengamos cuidado, mis amados. El Dios Todopoderoso es un Dios poderoso que habla claramente. Dice: te sentías segura en tu maldad, te decías nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te han hecho desviar. Dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Pensaste que eras el único ser sobre la tierra y que tú podías gobernar sobre todo lo que tú quisieras. Fíjate, pensabas que en tu maldad decías nadie me ve. Pero ¿qué crees? El Dios Todopoderoso, omnisciente, todo lo ve. Todo lo ve. El Dios omnisciente todo lo ve. La maldad que tú haces, el Dios Todopoderoso todo lo ve. ¿Y sabes qué? El Dios Todopoderoso que todo ve no deja sin juicio a nadie. No deja sin juicio a nadie. Así que cuando tú dices nadie me ve, lo que estás diciendo es que nadie hay quien reclame que yo sea castigado. Como diciendo: yo soy el rey y yo puedo hacer lo que yo quiera. Pues ¿qué crees? El Señor te va a castigar. El Señor te va a reprender si no enderezas tus caminos. Por lo tanto dice: te engañaron. O sea, tú mismo te engañas. Tú mismo te engañas en creer que tú eres el todo suficiente. Tú mismo te engañas al creer que tú todo lo puedes y es tu fuerza, es tu inteligencia quien te da la bendición. El que da la bendición y abre puertas es el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no te engañes. La palabra engañar quiere decir que tú mismo desvías de tu corazón lo que es recto, lo que es seguro, lo que es un buen camino. Tú mismo te engañas, tú mismo dices: no quiero un camino recto, no quiero un camino seguro, no quiero caminar bajo un diseño de Dios que trae bendición y prosperidad. Dice el versículo 11: vendrán sobre ti desgracias que no sabrás conjurar, caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar, vendrá sobre ti súbitamente una devastación que no sospechas. O sea, el rebelde nunca sabe cuándo vendrá su desgracia. Por lo tanto, mi amado, si hoy te sientes prosperado, si hoy te sientes bendecido, dale gracias a Dios y pídele perdón por rebeliones y haz que el Dios Todopoderoso no quite su mano de misericordia y de bendición y prosperidad sobre tu vida. No permitas que la rebelión te haga perder todo. No permitas que la necedad y la terquedad te haga perder todo. El mal dice el cuyo nacimiento no sabrás, el mal sobre ti sin la menor advertencia previa. De la noche a la mañana. Es más, de la noche a la mañana nadie sabe si vas a morir o no. O usted sabe que va a morir ahorita, o mañana, o pasado, nadie lo sabe. Pero el Señor en sus juicios le puede quitar la vida a quien Él quiera. A quien Él quiera. ¿Sale? Entonces mejor hagamos bien las cosas con Dios. Dice también: no podrás remediar. O sea, por más que busques brujos, hechiceros, por más que busques a médicos, por más que busques doctores, por más que busques la medicina, ¿sabes qué? Ni siquiera eso va a poder remediar un juicio que Dios ya haya dictaminado en contra tuya. Vemos entonces que el Dios Todopoderoso está probando tu corazón.
Y si encuentra en tu corazón adivinación, brujería, rebelión, obstinación, necedad, Dios quitará el hilo de la vida, te quitará la vida. Mejor portémonos bien. Amén. Entonces vemos como también el Señor dice que traerá quebrantamiento. La palabra quebrantamiento es codiciar. ¿Sabe por qué el Señor nos quebranta? Por codiciar lo que no nos pertenece, por codiciar y envidiar o ser egoístas. El Señor quebranta. Por lo tanto, mi amado, no permita que la codicia lo lleve a la ruina. Mucha gente piensa que la codicia es buena o la avaricia es buena, pero eso lleva a la ruina. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Hagamos y trabajemos para el Señor, y el Señor bendecirá todo lo que tenga que bendecir para nosotros. Dice la palabra de Dios, traerá destrucción. Quiere decir precipitar una tempestad en contra de aquellos que no están bajo el diseño de Dios. Dice también la palabra en el 12: quédate pues con tus sortilegios, tus muchas hechicerías, con que te fatigas desde la juventud. ¿Qué quiere decir? El hombre tiene un afán por crear riquezas, un afán por tener cosas más allá de las que son necesarias. Es un afán, es una naturaleza caída, una naturaleza de codiciar y tener avaricia. Ahora, ¿el querer más cosas es malo? No, no es malo. El querer más cosas es bueno, pero el querer más cosas sobre la palabra de Dios y sobre tus compromisos con Dios, eso sí es malo. Cuando tú prefieres estar en otro lugar trabajando, buscando codicia y dejar de lado a Dios, eso es malo. Eso es malo. No es malo que busques tener más, pero sí es malo dejar de lado a tu Dios, a tu Todopoderoso. Eso sí es malo. Y entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Le dice que no habría quien le ayudara a esta reina malvada y perversa, o Babilonia, a estos rebeldes. Dice: si usted desea ayuda, usted no consulte a brujos o hechiceros o a rebeldes. Nunca le pida un consejo a un rebelde, desobediente, necio, obstinado. Está pidiendo sabiduría. Le está pidiendo un consejo a aquel que está bajo un diseño de diablo. No le pida consejo a un diablo, a una persona que no tiene a Dios en su corazón. Le va a aconsejar mal. ¿Sale? Dice: busque mejor la ayuda de Dios, quien ha probado su poder en la creación y en la historia. Dios está probando a todos. Mejor busque al Señor. Amén. No vaya con brujos ni hechiceros, no se enrede con ellos. Amén. Dice: mira, estoy en el 14, mira, Dios será, ¿qué dice? Ellos serán como tamo que el fuego quema, no librarán sus vidas del poder de las llamas, no serán brasas para el pan ni llama ante la cual sentarse. El Señor está diciendo: no quedará ni brasa. El Señor está diciendo que te llevará directamente al infierno. Dice aquí claramente, dice: no librarán sus vidas del poder de las llamas. ¿En dónde hay llamas? En el infierno. Y es el camino de los rebeldes, es el camino de los necios, de los brujos, de los hechiceros, los obstinados, los afeminados, los homosexuales. Ese es su camino. Camino de fuego, camino del infierno. Aunque digan que Dios es amor, Dios no quebranta su palabra. Dios no quebranta su palabra. ¿Okay? Dice: no quedará brasa, serán reducidos a cenizas. Eso será para ti tus hechiceros, por los cuales te has fatigado desde tu juventud. Como uno errará por su camino y no habrá quien te salve. Aquellos que están buscando y siguen los caminos de rebelión, desobediencia, no habrá quien te salve. Si tienes vida, si estás consciente, si estás escuchando este mensaje, arrepiéntete y busca al Señor. Deja la necedad de tu sabiduría demoníaca. Entiende que hay un Dios con poder. Deja de estar diciendo que eres ateo, o deja de estar diciendo que tú puedes gobernar tu vida como tú quieras. Tu vida no te pertenece, le pertenece al Dios Altísimo. Amén. Le pertenece al Dios Altísimo. Dice Apocalipsis 21:8, y con esto cierro.
Dice: pero en cuanto a los cobardes, los que no son dignos de confianza, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, aquellos que dan mal uso a las drogas con relación al oculto, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos, su destino es el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. En otra versión, la Reina Valera dice: pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios, para aquellos que dicen que no tiene nada de malo tener relaciones sexuales antes del matrimonio, dice: para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde en fuego y azufre. Apocalipsis 22:14 dice así: felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Felices los que guarden los mandamientos de Yahweh, aquellos que se enyugaron verdaderamente a la Torah, aquellos que no se quitaron el yugo de Yeshua, aquellos que Yeshua enderezó sus caminos y quitaron la rebelión, la obstinación y la necedad. A ellos verdaderamente les dice: felices los que guardan los mandamientos, para que tengan el derecho del árbol de la vida eterna, y para que entren en la ciudad por las puertas. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Jerusalén, Yeshuralai, la ciudad del Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Apocalipsis 22:15 dice: pero excluidos, quitados del reino de Yahweh, quedarán los perros. No está hablando de perros de mascotas. A los perros se les llama aquellos que mutilan el cuerpo de Cristo, aquellos que critican y juzgan a los hijos de Yahweh. Pero también la palabra perro quiere decir a los homosexuales y prostitutos o prostitutas. Sigue diciendo la palabra: los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira fuera del diseño de Dios. Así que, mis amados, usted ha aprendido algo. Dejemos la rebelión, dejemos la obstinación, dejemos la necedad, dejemos de estar creyéndonos que somos Dios, el único Dios que tiene contados tus días es el Dios Todopoderoso. Y tú no sabes si hoy vivirás o morirás. Por lo tanto, yo, como ministro de Dios, te exhorto, te hablo con amor, con compasión y misericordia. Arrepiéntete y entiende que no hay mejor bendición que estar enyugado a Yeshua, ser obediente a su palabra. Así que levántate, mi amado, vamos a orar. Padre eterno, Padre santo, yo te pido que la sabiduría tuya, Señor, descienda sobre tus hijos. Que cada uno de tus hijos deje la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la brujería, la hechicería, la obstinación, la rebelión, la desobediencia, la fornicación, la mentira, el engaño. Que cada uno de tus hijos deje toda obra maldita, Señor, con la cual están practicando, Señor. Te pido, Padre celestial, levanta tu pueblo para que sea un pueblo entendido, Padre, y que entienda que los días son cortos. Señor, le das sabiduría a quien tú quieres. Y que tú, Señor Dios mío, por misericordia puedes quitar los juicios que tú has establecido, Padre. Que haya un verdadero arrepentimiento y que tu pueblo, que es santo, venga a ti, Padre. Te pido, Padre, toma a cada uno de ellos en su crecimiento espiritual, Padre. Sácalos de las tinieblas, de la oscuridad, de los lugares de muerte. Sácalos de la necedad, de una falsa sabiduría humana, demoníaca y animal. Sácalos, Señor Dios mío, para que la luz del evangelio, la luz de tu palabra les resplandezca y puedan entender que tú eres un Dios todopoderoso, que tienes el control de todo. Padre, enséñales a abrir sus ojos y se den cuenta que tú, Señor, eres quien bendice. Ábrele los ojos, Señor, para que entiendan, Padre, que tú tienes el control de sus vidas. Ábrele los ojos, Señor, para que entiendan y comprendan que tú eres el que bendice y no el hombre. Padre, te doy gracias por estos tus hijos, mi Dios, y te pido que tú, Señor, los acompañes en el día a día para que cada día sean mejores delante de ti. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Señor y Dios. Amén, amén y amén. Dile un aplauso al Señor.